Hola, amigas de Conectadas para Ayudarte. Estamos contentas de tener una vez más a nuestra querida hermana Katy Cheraldi de Núñez. Les acompaña Vilma Mata de Méndez y su servidora Reina Orozco. El episodio anterior estuvimos compartiendo sobre las 4 diferentes posturas de liderazgo dentro de la iglesia y lo explicó de una manera muy bonita la hermana Katy. Les invitamos que si no vieron el episodio lo busquen en Conectadas para Ayudarte en cualquier plataforma para que se pongan al corriente. Y siguiendo en esta línea, hermana Katy, podemos ver que en cada cultura se ve reflejado de una manera más fuerte cada tipo de este tipo de liderazgo en la mujer. Por ejemplo, yo vi que en varias sectas, de hecho, hay mucho el patriarcado, ese hipercomplementarianismo, como esos que la mujer, por ejemplo, los que hay poligamia, es muy común que sea esto, ellas no pueden opinar, incluso tienen que vivir en pecado sin decir nada porque el hombre es como un dios. Entonces, sabemos que eso no es bíblico. El matriarcado yo lo veo mucho en México. Yo estoy en México, en mi cultura, eso se ve la mujer como si fuera un ser superior, divino, y el hombre muchas veces se ridiculiza en televisión, en series, como que no tiene buenas ideas, etcétera. El igualitarianismo, yo creo pienso que en su país, en Estados Unidos, es lo que más veo. No sé cómo Sí, lo perciba usted. Y el ese complementarianismo, como lo explicó aquí, y si estudiamos la Biblia de principio a fin, es lo que vemos que es más como el corazón del Padre. Entonces yo quisiera que en este segmento pudiera usted animar, por ejemplo, a las jóvenes esposas de pastor que han vivido en alguno de estos tres que no están nada bíblicos y dicen, bueno, yo ahorita estoy conociendo, estoy estudiando junto con mi esposo y veo que toda mi vida me he autonombrado esposa de pastor y yo he tomado las riendas como me han enseñado que si el hombre no hace las cosas, entonces las haga yo. ¿Cómo pudiera usted animarla a cómo reeducar, por así decir, a una iglesia a decir, hey, nos estamos dando cuenta, porque es el caso de una joven esposa de pastor que nos escribe y ella dice, estamos dándonos cuenta que no hemos hecho las cosas como dice la Biblia, pero ¿cómo podemos volver atrás? O sea, ¿cómo les digo a todos, ya no me digan pastora? ¿Cómo dejo mis ¿Cómo lo arreglo? responsabilidades? ¿Cómo lo remedio? Exacto. ¿Cómo es el remedio? ¿Cómo es este giro? ¿Cómo puede aconsejarle a ella? Porque está larga la pregunta, pero en resumen es así. Nos dimos cuenta que no estamos haciendo las cosas bien y ahora ¿cómo hago? Oh, gracias, Señor. Ella está en una situación, aunque difícil, menos difícil de cuando el esposo no se da cuenta todavía. Eso sí es más difícil, pero si los dos están dándose cuenta, yo creo que primero orar, y no sé si el esposo es el pastor titular o es uno de los pastores quizás que no es el titular y eso obviamente es un poquitico más difícil. Pues tiene que orar, 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 orar y comenzar a enseñar. Obviamente uno no quisiera causar división en la iglesia, eso Mm, nunca es el rol de uno, pero honestamente no es raro que la división ocurre cuando uno comienza a tratar a cambiar lo que uno está haciendo. Yo sé que yo he hablado 2 veces en una iglesia y el pastor era un pastor de la prosperidad y el Señor abrió sus ojos de amén. esto no era bíblico. Y lo que ese pastor hizo, él fue el pastor titular, él fue a la iglesia, pidió Wow. perdón Wow. por dirigirlo en la forma que no era bíblica. Y después comenzó a hacer cambios en la iglesia. Y eso no es la única iglesia que yo conozco que ha hecho. Yo fui a otra iglesia que había hecho eso también. En Sí, una iglesia como que es un proceso. Es un es un proceso y es un proceso doloroso. Eso sí. es tu familia, ha sido tu Ujú. familia por años muchas veces y ahora algunos de ellos te ven como en el enemigo. Y yo sé que yo estaba hablando con alguien en México, de hecho, y yo le dije cuando ella dice, pero
mi iglesia me está atacando y mira, Exacto. fue los religiosos que atacaron a Pablo también, recuerda, eso es parte de, eso viene con el paquete, sigue orando, siga amando, sigue corrigiendo. En una de las iglesias de que yo hablé, ellos tenían una iglesia, no sé qué era, 2,000 personas y salieron más de 1,000 personas cuando él hizo eso, se quedó con una iglesia más pequeña y poco a poco comenzó a crecer, obviamente. Pero no es el tamaño de la iglesia que es importante. La única razón que estoy mencionando eso es que uno tiene que esperarlo. Uno dice, wow, la mayoría se fue. Estoy correcto. Uno comienza a dudar uno mismo, pero no, los caminos del Señor, los pensamientos del Señor no son los nuestros. Pues uno siempre tiene que mantenerse firme si está caminando el Espíritu Santo. La otra iglesia de que he hablado con ellos, cuando ellos lo hicieron, fue aún más difícil. La persona que era encargado de alabanza en su iglesia era el hermano de la esposa del pastor, que ya no era pastor, y él cogió el grupo entero y se fue de la iglesia, su propio hermano. Su mamá le llamaba y decía, divórciate de ese hombre, él te está llevando a un culto. Eso no es bíblico. Pues era muy, muy difícil, pero ya la iglesia ha crecido y sigue creciendo. Y obviamente, otra vez, los números no es lo que es importante, es la profundidad de la gente en tu iglesia que sí está creciendo en el Señor. Pues orar, ser ejemplo, siempre trae, y uno comienza a hacer un plan, obviamente, eso será para la iglesia ser el pastor, pero para la esposa de pastor en los grupos pequeños uno puede comenzar a enseñar a las mujeres lo que es bíblico. Comienza con Génesis. Génesis es tan claro en principio con la creación. Si tú realmente lo estudias, no léalo, estudia, no hay duda que es complementarianismo. Pues obviamente la caída causó una ruptura en eso. Lo que Satanás quiere es que hay una batalla entre esposo y esposa. Y entonces es donde él ataca. Pues yo sé que muchas veces quizás eso es lo que ha pasado en México, es muchas veces por el mismo machismo, las mujeres han reaccionado. Y lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer es cuando reaccionamos, tenemos que hacerlo en la forma de Dios, no en la forma del mundo. Pelear es lo que el mundo dice que hacer, pero Dios no hace cosas como el mundo. Katy, dos preguntas. ¿Qué tú haces primero, uno, cuando alguien en alguna iglesia, como tú puedes visitar y conoces, te llama pastora, cómo tú le de una manera sana o suave o no sé, le dices, llámame hermana o algo así? ¿Cómo tú haces eso? Y la segunda es, hay muchas mujeres ahora muy buenas enseñando, excelente, que son pastoras, o sea. Entonces, por lo menos yo sirvo con mujeres que siempre le iba diciendo, ¿a ti te gusta fulanita? Y yo, bueno, realmente yo prefiero un hombre enseñándome que esta mujer porque le encanta y tiene muchísimo público y a muchísimas personas. ¿Qué respuesta tú le darías a esa mujer que te dice, Pastora Katy? Tú sé, eso acaba de pasar 1,000,000 de veces por su causa este fin de semana. Si yo no conozco a la persona, honestamente yo no digo nada. Sí, porque yo no tengo una puente, yo sé quizás está mal enseñado y no quiero insultarlo y eso es lo que lo enseñaron. Ahora sí está en mi propia iglesia, entonces yo sí, o alguien que está cerca, yo tengo ese puente que yo puedo comunicar con él. Obviamente esa persona yo podía hablar con eso y muchas veces yo lo hago como un relajo. En el sentido, mire, yo soy médico, yo pensé médico era difícil, yo no quiero ese trabajo de pastor, eso es mucho más difícil de lo que yo hago. Así es. Lo hago como un relajo. Deje eso para los hombres, yo no lo quiero.
Sí, exactamente. Porque mira, es un trabajo arduo y es, aún como mujeres, como somos más emocionales, yo no sé si la gente viene a mí con tantos problemas que tiene, yo me cargo de esto. Así es. Los hombres tienen esa capacidad de darle el consejo y después dormir en la noche. Y ya, y yo dije, eso es en la mano del Señor. Pero nosotros tenemos que trabajar a tener eso. Correcto. Nosotros cargamos mucho más. Yo sé que hay muchas cosas ocurriendo en la iglesia que yo no sé y tampoco quiero saber. Y entonces, Katy, a las otras mujeres que son tan buenas enseñando, que les encanta a las mujeres escuchar a esas mujeres, aunque no sean bíblicamente sanas. O sea, ¿cómo se puede trabajar eso que tú le dirías a esas mujeres? Yo creo que lo que yo probablemente lo diga, porque yo no sé, yo no escucho muchas otras mujeres enseñando, yo ni sé quiénes son, obviamente yo vivo en otro mundo, pero yo siempre lo digo, lo diría, es que tiene que ser cauteloso y Ujú, escuchar lo que está enseñando, porque exacto. si ella cree que es pastora, entonces hay una falta en su conocimiento y tú tienes que ser bien fundada en la Biblia para ser capaz de diferenciar cuando está diciendo algo bueno, porque muchas veces sí, tiene mucho conocimiento bueno, pero tiene que ser capaz, tener ese discernimiento y sabiduría, saber cuándo, ay, ella cruzó la línea en ese punto, eso no es correcto. Claro, Y la única forma de ser capaz de saber eso es estudiar tu Biblia para que tú claro, tienes el conocimiento y después caminar en espíritu, porque es el Espíritu Santo que nos ilumina para que yo pueda captar cuando me está diciendo mentira o no, porque muchas veces esa mentira suena como bien. claro. Y uno fácilmente se puede llevar porque la forma de explicarlo es, wow, sí, eso es claro, eso es verdad. Sí, Y después, y la otra cosa que para mí yo he visto es a veces estamos usando la misma palabra, pero lo que yo entiendo de esa palabra no es lo mismo que esa persona está diciendo. correcto. Y yo me puedo engañar fácil, porque cuando ella o él usa esa palabra, yo estoy pensando en eso, pero ella está pensando en otra cosa. Sí, Pues es ese discernimiento, esa sabiduría. A veces tenemos que hasta preguntar, well, ¿qué significa eso entonces? Para entender cuando está. Y a veces no, es muy fácil ver algo cuando el error es grave. ay, sí, Pero a veces es un errorcito, es desviado un poquitico exacto. y no se nota todavía, pero cuando ellos siguen y siguen, cada vez es más lejos de la verdad. Muy Y ser bien. capaz de captar eso en principio, cuando es un poquitico desviado. Y es muy peligroso porque hay muchas mujeres, hay muchas mujeres hablando, enseñando mujeres, y realmente hay que tener un poquito de discernimiento. Tienes Así es, razón. Muy así es. bien, reina querida. Para, Pues gracias, gracias, Katy, por compartir todo esto con nosotras. Qué reto tan grande tenemos como mujeres de que no solamente las buenas intenciones van a traer buenos frutos, porque podemos tener una Así es. gran intención, muy bondadosa, pero si no es el diseño divino, ¿de Amén. dónde va a salir eso, verdad? Entonces, las invitamos a seguir esta miniserie de Conectadas para Ayudarte. Esperamos tener nuevamente a Catherine Cheraldi de Núñez con nosotras y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Dios.